Buenos días, mi nombre es Mónica Riveros, soy psicóloga clínica, máster en migraciones internacionales contemporáneas, experta en emergencias y crisis. Quiero agradecer la invitación que me han hecho para compartir con ustedes los aspectos generales de la intervención psicológica en emergencias, especialmente en el caso del COVID-19. Ahora bien, comencemos. Mm, la mayoría de ustedes son psicólogos y claramente saben lo que significa una crisis, pero no sobra recordar que se entiende como crisis una alteración del equilibrio por el fracaso a cualquier resolución de un problema que conlleva desorganización, desesperanza, tristeza. En este caso debemos tener en cuenta o recordar que hay tres factores que son muy importantes. Uno, los factores objetivos, el hecho, los factores reales de la situación, ¿no? Al mismo tiempo hay unos factores que van a influir en la crisis, los cuales dependen de la personalidad del individuo que tengamos que atender, eh, su historia de vida, mm, su capacidad para confrontar una situación, eh, los factores personales, educación, cultura, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos unos factores subjetivos que tienen que ver, por ejemplo, con la percepción que vaya a tener esta persona con respecto a la crisis. Bien. Las crisis pueden ser frecuentes, repentinas, inesperadas. En el caso del COVID-19 es muy particular porque es novedosa, es inesperada, pero al mismo tiempo tiene una larga duración, lo cual puede conllevar realmente situaciones psicológicas anexas desconocidas para nosotros en estos momentos. Digamos que una crisis similar no la hemos vivido hace mucho tiempo. Hablando de crisis, ¿cómo clasificamos estas crisis? Podemos entender un accidente cuando una persona pone en riesgo su vida, pero digamos que las personas que tiene cercanas pueden colaborarle a solucionar el problema. Un desastre cuando tenemos, por ejemplo, un terremoto, una inundación, pero digamos que la sociedad que rodea a las personas afectadas está en capacidad de colaborarles y de resolver la situación. Y una catástrofe es cuando la magnitud del evento mm, impide que el sistema que se encuentra alrededor de las víctimas esté en capacidad de ofrecer la ayuda correspondiente. En ese caso, normalmente, por ejemplo, el terremoto de Haití, se da en un momento en el cual la misma sociedad haitiana no está en capacidad de colaborar y se debe recurrir a la ayuda de otros gobiernos para poder solventar, sacar adelante esta situación. Una emergencia se define como un evento intenso, imprevisto, que ha sido inevitable y que conlleva una amenaza para la vida de las personas que se ven involucradas. La psicología de emergencias. ¿Qué entendemos por una emergencia psicológica? Es un suceso repentino, como lo hemos dicho, que amenaza la estabilidad de una forma peligrosa y que reclama en cierto momento un afrontamiento y una resolución de problemas por parte de las víctimas o de la víctima involucrada. En este caso, con el COVID-19 nos vemos confrontados a un acontecimiento crítico. ¿Qué significa esto? Que supera cualquier capacidad de procesamiento individual, rompe las estrategias y las posibilidades de afrontar, de solucionar, de visualizar a futuro eh, la solución de esta situación.
de este acontecimiento crítico. Bien, tenemos la crisis psicológica, que de cierta manera es la que compete a las personas que nos van a buscar para, para obtener una ayuda psicológica de emergencias, que vamos a diferenciar más adelante en qué consiste la psicología de emergencias y en qué se diferencia de una psicoterapia, que son dos cosas bien distintas. Crisis traumáticas. Las crisis traumáticas son aquellas que tienen, como decíamos, cierta duración, cierta intensidad y que afectan a las personas en general. Si estos acontecimientos que hemos mencionado anteriormente no son bien gestionados, podemos llegar a conllevar un trauma psicológico, que es lo que nosotros queremos evitar a la hora de poder proporcionar una ayuda psicológica a las personas que se encuentran de una u otra manera afectadas por el virus del COVID-19 en este momento a nivel hispano, por ejemplo. La psicología de emergencias. Vamos a tener o determinamos tres fases. Una, la fase aguda, que es en el momento en el que se da el evento, que regularmente conlleva solamente un par de días. Con el COVID-19 estamos viendo que esta fase aguda es bastante particular porque no es momentánea y tampoco fue repentina y va a conllevar una duración bastante extensa, podríamos estar hablando incluso de meses, ¿no? Entonces, la forma de intervenir esa fase aguda va a ser un poco distinta dentro de los parámetros que regularmente se utilizan para las fases agudas. Una fase de estabilización es cuando ya el evento pasó, cuando tenemos a la persona en un sitio seguro, cuando podemos dedicarnos a estabilizar sus emociones, sus cogniciones, pero digamos que en el caso del COVID, hasta que no se disminuya la cantidad de personas afectadas o no se supere la situación, pues la fase de estabilización, digamos que en este momento está bastante lejos. Y bueno, claramente la fase posterior, en donde algunas personas que no pudieron afrontar de una manera adecuada la fase aguda, pueden llegar a presentar algunos trastornos como el trastorno de estrés postraumático. Ahora bien, un evento traumático, como ya les decía, tiene una serie de variables. La intensidad, en este caso el virus es a nivel mundial. La especificidad, es un virus, entonces no es que compete a una región y bueno, están solo unos involucrados, en este momento todos estamos involucrados. La relación que tiene con nosotros, no es como un ataque terrorista en otro país, sino que en este instante estamos todos involucrados, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros familiares enfermos. Y este evento traumático igualmente puede conllevar un sentimiento de culpa. Todos podríamos decir, es lógico pensar que hay un culpable, pero fíjense ustedes que muchas de las personas que van a sufrir la enfermedad se van a sentir culpables con ellas mismas por haber adquirido el virus. Van a pensar que quizás hubieran podido evitar el adquirir el virus. Entonces, ya en este momento, la culpa también entra dentro de los aspectos básicos de este evento traumático. No quiero ahondar mucho en estos aspectos que estoy determinando, son los básicos de psicología de emergencias, hay que mencionarlos para tener un marco de referencia.
Es importante saber también que los tipos de accidentes están dados en cuatro situaciones. Uno, naturales, geológicos, meteorológicos, inundaciones, mm, eh, terremotos, tsunamis, etcétera. Hay otros técnicos que competen eh, a situaciones que tienen que ver con radioactividad, con cargas biológicas, etcétera. Sociales, los vemos bastante, por ejemplo, en Colombia, secuestro, terrorismo, en África, hambruna, o de guerra. En este caso específico del virus, encontramos que hay un híbrido, porque a pesar de ser un virus, ¿no? de tener una base, digámoslo así, biológica, al mismo tiempo podríamos considerar que tiene un carácter social que ha sido creado por el hombre. Eh, es importante también tener en cuenta el impacto en tiempo, coronavirus, 3 meses, 4 meses, 6 meses, año y medio. El espacio, estamos hablando de un virus que no reconoce fronteras, estamos hablando de un evento que compete a todo el planeta, alcance geográfico. El tamaño del desastre según la amenaza. Sabemos que la mortalidad es del 2%, pero bueno, un 2%, teniendo en cuenta el número de población mundial, pues nos enfrentaría a otro tipo de catástrofe también, ¿no? Em, víctimas. ¿Cómo se asume lo de las víctimas? Hay víctimas directas, que es la persona involucrada, por ejemplo, el enfermo mismo del virus. Las indirectas, sus familiares, ¿sí? Y las secundarias, eh, organismos de socorro, los médicos, vecinos, el país, eh, todos aquellos que ven las noticias a diario son víctimas también, ¿no? En la parte inferior mencionamos de primer grado hasta sexto grado, vienen dados como se los mencionaba hace un segundo. Primer grado la víctima, tercer grado los intervinientes, sexto grado las personas que ven las noticias diariamente y conocen cómo avanza y cómo es la situación para los enfermos, los familiares, las ciudades que se encuentran en cuarentena y, y esto hace que haya una victimización. Factores protectores. Por ejemplo, que si es un desastre natural. Claro está que no podemos comparar este virus con una inundación. El sentimiento es distinto. Que no haya fallecimiento de familiares. Eso quisiéramos todos, pero hay mucha gente que se va a ver afectada directamente por el coronavirus y lo va a vivir en sus familias, en su sociedad. Eh, son factores que van a dejar de ser protectores, el tener, digamos que la muerte tan cercana. ¿Mm? Con respecto a la persona, si tiene una alta capacidad de afrontamiento, si cuenta con una muy buena red de apoyo, si tiene una alta resiliencia, estos factores van a hacer que supere de mejor manera la situación. ¿Mm? El incidente, eh, que pueda estar tranquilo. En este caso estamos en una fase aguda donde realmente tranquilo, tranquilo, no está prácticamente nadie o muy poca gente. ¿Mm? Proporcionar información de calidad. Digamos que los medios tecnológicos hoy en día nos ofrecen aspectos positivos y negativos. Si uno no logra estar dentro de las corrientes indicadas, eh,
puede terminar siendo una víctima, porque lo que se ve todos los días en las redes es muy fuerte, muy fuerte. Y si no se sabe manejar, esto nos puede llevar a victimizarnos. Factores de riesgo. Cada uno de nosotros tiene factores que lo hacen vulnerable o con mayores capacidades de afrontamiento. El tipo de amenaza, en este caso un virus, la vulnerabilidad propia, las personas que sufren, por ejemplo, de otras enfermedades, diabetes, asma, personas mayores, los recursos, cuántas camas hay por unidades de cuidado intensivo, cuántos respiradores artificiales y las líneas de acción. Así como ha habido países que han, China, creado hospitales en 10 días. Hay países, por ejemplo, como Inglaterra, en donde han decidido hasta el momento no tomar eh, mayores medidas, dejarlo a la selección natural. Entonces, las líneas de acción también nos ponen en cierto grado de riesgo con respecto, en este caso, al COVID-19. La intervención en crisis, como ya lo habíamos mencionado, el tipo de estresor, la magnitud, esto es a nivel mundial, la proximidad, lo tenemos fuera de la puerta de casa, la exposición está ahí, las repercusiones, cualquiera de nosotros se puede enfermar. El factor de riesgo ambiental a nivel sociocultural, geográfico, económico, digamos que en este momento todos estos factores están dados. Estamos como en un escenario muy especial, muy particular, único y esperemos que irrepetible. Las fases de riesgo individual, el tipo estado que estamos viviendo, con qué recursos contamos, el tipo rasgo, la edad, por ejemplo. Escuchamos gente de 20, 30 que dice, pues realmente a mí no me afecta mucho porque pues si me da, no me va a matar, ¿no? Digamos que eso sería como una manera de afrontar, pues positiva para él mismo, ¿no? Quizás no para otras personas que están en alto riesgo. Sus mecanismos de defensa, sus estrategias de ajuste y los antecedentes. No es lo mismo que esto ocurra en un país que siempre ha sido un país tranquilo, en donde las cosas funcionan, ¿no? A que ocurra en un país que está acostumbrado a sufrir crisis y a sobrellevarlas. Digamos, en China lo que ha sucedido y la forma de respuesta es porque ellos ya están un poco habituados a este tipo de situaciones. Los principios básicos de la intervención en crisis son muy importantes y para nosotros que vamos a operar a nivel telefónico, a nivel online, vamos a tener que redefinirlos, pero vamos a poderlos utilizar también. Uno, la proximidad, el poder tener contacto con estas personas a través de una pantalla, lograr llegarle al otro. La inmediatez, que la persona nos busque y nosotros podamos ofrecerles nuestro apoyo. El tener conocimiento sobre qué es, qué se debe hacer, cómo manejar una cuarentena, cómo tranquilizar, cómo informar, cómo clarificar. Esto le va a ayudar mucho a las personas que vamos a intervenir desde el punto de vista de la psicología de emergencias, no de la psicoterapia. La simplicidad.
porque no vamos a entrar a explicarle a la persona que tenemos enfrente con términos científicos en qué consiste el COVID, ¿no? No vamos a decirle, así el COVID-19, vamos a llamarlo coronavirus, ¿sí? Las estrategias que vamos a generar con la persona, el acompañamiento que le vamos a dar, debe conllevar simplicidad. Ahora bien, existe un triage en psicología creado por la Cruz Roja Americana. Cuando nosotros tengamos ese primer contacto con la persona, debemos tener muy en cuenta estos 15 factores, ¿sí? Uno, si el evento es peligroso para la persona o para alguien que lo rodee en términos de vida o muerte. En ese caso, realmente, si el evento es peligroso, o sea, si ya está viviendo ella misma la situación o alguien de su familia y vemos que hay que recurrir, por ejemplo, a instancias médicas, lo mejor es remitir, ¿sí? O psicoterapéuticas, si hay también una como, eh, si hay una como, disculpe, si hay otro trastorno en este caso. Igual, por ejemplo, si hay, si podemos visualizar que hay algunos indicios de eh, ideas suicidas, etcétera, este es de alto riesgo, el número uno. Dos, informa sobre pánico o angustia. Tres, representa riesgo de vida para él o para los suyos, pero no es inminente, no está dado ya. Ha visto o escuchado sobre muertos, ha fallecido uno de sus familiares, se ha fallecido una mascota. Hay gente para la que su mascota es muy importante, es casi como un familiar. Ha enfermado a alguno de sus familiares, se ha retrasado la ayuda, ha desaparecido alguno de sus familiares o en este caso se encuentra ya hospitalizado, pero pues está lejos de casa. Si estamos hablando de niños no acompañados, este es el triage general de psicología de emergencias. Eh, si su casa no es habitable, si ha sido separado de un ser querido, si ha tenido anteriormente problemas psicológicos, si ha tenido otro evento de emergencias a gran escala o el último, si no se identifican factores de triage. En el último, si no identificamos factores de triage, lo que vamos a hacer es sencillamente informar la situación, cómo está, dónde puede buscar otros datos, etcétera, prestarle pues, un apoyo, pero es distinto a si se encuentra en el rango de la 2 al 14. Como les mencionaba, riesgo medio entre la, digamos, hay un alto riesgo también, hay un, disculpen, un peligro agudo, como les decía en la primera, si hay riesgo de muerte inminente, hay un alto riesgo de la 2 a la 10, donde hay que hacer una intervención de fase aguda, que es lo que vamos a trabajar nosotros. Riesgo medio, entre la 11 y la 14, ¿no? Se ha sido separado un ser querido, se ha tenido anteriormente problemas psicológicos, se ha vivido otro evento de emergencias a gran escala. ¿Por qué? Porque estos factores también le ayudan a él a sobrellevar un poco la situación. El screening del estrés postraumático. Cuando nosotros tengamos a esta persona al teléfono y luego de hablar con ella durante un tiempo, vamos también eh, a poder visualizar cómo se encuentra con respecto a estos 10 parámetros. Si presenta una angustia fuerte, si se siente indefenso, psicológicamente sobrecargado, si presenta fuertes sentimientos relacionados con el evento, ¿sí? Con esta situación crítica, si tiene dificultades para dormir, si hay memoria fotográfica de, por ejemplo, todo lo que ha visto en internet, o si ha tenido ya un familiar enfermo, pesadillas recurrentes, eh, que intenta no pensar en el evento, pero no de manera positiva, sino que es tan recurrente que hace que sea un ciclo, ¿no? Siempre, siempre, siempre está pensando en, en el evento. Si siente que sus habilidades y sentimientos están restringidos y si teme que el evento pueda afectar su salud.
Según el número de aspectos que le generen puntuación, hay que ver que entre 0 y 3 no hay un riesgo, 4 y 7 hay un riesgo y 8 a 10 es de alto riesgo para un estrés postraumático futuro. Entonces también hay que visualizar estos factores, analizarlos. No vamos a hacer terapia. Esto es solamente un acercamiento, una valoración, un screening, ¿sí? Para poder determinar a futuro si esta persona debe ser remitida o no a un psicólogo clínico. Si nosotros somos psicólogos clínicos, estamos trabajando en este campo en este momento, no vamos a hacer terapia, porque no es de competencia la psicología de emergencias hacer terapia. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante que no es conveniente, sobre todo en alto riesgo, realizar trabajo online. Es mejor que la persona pueda acercarse o que la podamos remitir a un sitio realmente adecuado para este tipo de cosas, ¿sí? En su país, o en su región, o en su ciudad, eh, donde le puedan colaborar. No importa si es el COVID-19, si la persona está en un alto riesgo, debemos intentar remitirla a las instancias de su localidad para que puedan ayudar, que a nivel psicológico o a nivel psiquiátrico también es posible, ¿no? O sea, todo el personal em, de reanimación, de la SUSI, están sobrecargados de trabajo, pero los demás especialistas del área de la salud estamos en capacidad de ejercer nuestras labores, ¿no? Grupos de riesgo, fíjense ustedes, personas mayores de 30, en este caso digamos de 50. Estado civil, las personas que son separadas, viudas, que viven solas, tienen un riesgo un poquito más alto de generar a futuro algún tipo de trastorno, de no poder llevar eh, estrés agudo en este momento. Tener experiencias anteriores traumáticas. Eh, una red social pobre tampoco ayuda mucho porque una red social es importante. Ahora bien, las personas que están, por ejemplo, en cuarentena, lo importante aquí es que estas personas utilicen estos mismos medios para tener contacto con sus familiares, con sus vecinos, porque pues no podemos aislarnos totalmente del mundo. ¿M? Dificultad para identificarse con la población con la cual se habita. Eh, en Colombia, por ejemplo, tenemos muchas personas de Venezuela. Nos hemos puesto a pensar qué van a sentir estas personas, cómo se van a sentir en estos momentos, o colombianos que viven en el extranjero, peruanos o bolivianos, mexicanos, o sea, hay muchas personas que no se encuentran dentro de su hábitat regular y esto los pone en grupos de riesgo. Dificultad para obtener el apoyo de sus iguales, dificultad para obtener un apoyo supervisado. En este caso, si nosotros podemos facilitar con nuestro apoyo, pues fabuloso. Extrema subjetividad sobre el suceso, cómo lo estamos asumiendo, la capacidad para reaccionar. Si se nos está dando un cambio de vida en este mismo momento, o sea, por ejemplo, una persona si se está separando o si tiene un enfermo en casa, o si ha perdido su trabajo, ¿no? Esto también lo va a poner en este grupo de mayor riesgo. No asumir los eventos como reales, sentimiento de despersonalización, cambio en proceso de percepción, se asume esta situación como una carga de vida, esto realmente no le ayuda. Si está, por ejemplo, en este caso, en este grupo de riesgo dice encarcelado, pero al mismo tiempo, fíjense ustedes las personas que viven del día a día, los vendedores ambulantes o las personas que no tienen hogar y están afuera.
El contrario de encarcelado, pero que lo pone en el grupo de alto riesgo. Si la misma persona es causa de muerte de otra persona, cualquiera pensaría en un accidente de tránsito, pero podría ser incluso viable para esta situación. Si nosotros nos enfermamos sin quererlo y vamos a casa a visitar a nuestros padres y uno de ellos fallece, ¿cómo nos vamos a sentir? Bueno, si ha vivido traumas anteriores, una violencia doméstica, un ataque terrorista, etcétera, y tener que volver a confrontar una situación de estas, lo pone en grupo de riesgo. Ok, ¿cómo evaluamos las víctimas directas? Vamos a ver cómo nos relatan su visión de la situación, cómo los ha afectado el COVID-19. ¿Cuántas personas a su alrededor se han visto afectadas? Porque es distinto una persona que nos va a llamar porque está angustiada, porque no sabe qué va a pasar, a otra que dice, es que ya han fallecido un par de vecinos míos. Estos factores son importantes a la hora de poder ubicar dónde está la persona. Respuestas preexistentes a situaciones parecidas, si ha sufrido anteriormente algún tipo de enfermedad, eh, algún evento, cómo lo ha sobrellevado, eso nos va a dar información. Tener en cuenta indicadores como si el discurso es coherente, ¿no? Si no hay confusión, si no hay lagunas. Hay que tener cuidado con la autoculpabilidad, lo que les mencionaba anteriormente, el grado de exposición de cada persona. De hecho, por ejemplo, tanto el protocolo como esta información está dada para que trabajemos con la gente, digamos, del común, ¿sí? No con los intervinientes, porque estamos hablando de una escala diferente. El grado de exposición. Eh, ya si alguien quiere trabajar o recibe una llamada de un médico, una enfermera, o alguien del personal de socorro, alguien que trabaja en un hospital, debe tener en cuenta el grado de exposición. Los planes que se tenían a futuro, la percepción que tiene de esa misma amenaza, por ejemplo, la negación que hace con respecto a la situación. ¿Sí? Igualmente, si hay presencia de amnesia, pérdida de conciencia, cuando valoramos la memoria, que cómo está el grado de crisis de ansiedad que puede tener, existencia de otros trastornos, y si tiene necesidades médicas especiales, porque lo pone en alto riesgo, habíamos dicho. Y los primeros auxilios psicológicos. Hay 6 aspectos que son muy importantes para poder ofrecer ese apoyo de alivio del sufrimiento y las tensiones. ¿Sí? Eso es lo más importante en la psicología de emergencia. Se puede decir que es simple, pero lo importante es tenerlo siempre en mente y basarse en ellos. Apoyar, escuchar, saber orientar, intentar estabilizar, activar a la persona y ayudarle a afrontar la situación. Esos 6 elementos son los primordiales para prevenir las secuelas a futuro de la exposición a este evento de emergencia. Importante, enfocarse en el aquí y en el ahora. O sea, no vamos a hacer un análisis psicológico de la vida de la persona o de su futuro y qué quiere hacer más tarde. No, nos enfocamos en el aquí, en el ahora y en la emergencia. Dar tiempo para que la persona se exprese, nos informe. El tiempo lo manejamos entre los dos, pero lo determina el paciente. Permítale entender sus errores, sus angustias, sus sentimientos.
sea consciente de qué es lo que se quiere lograr con cada persona, cuál es nuestro fin último, ¿sí? Aclárele la información, hay que ser convincentes, hay que, digamos, como hablar con conocimiento de causa. Eso es uno de los factores más importantes. Fíjense ustedes que cuando uno va al médico, el médico le dice, uno le pregunta, doctor, ¿me voy a morir? Uno lo mira a los ojos, ¿no? Y quiere ver la expresión del rostro. Y a veces están pálidos, no saben qué decir, uno dice, hasta aquí fue. ¿Ya? Entonces, es distinto a cuando el médico le dice, no se preocupe, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos, esto es de rutina, etcétera, etcétera, ya se empieza a visualizar de otra manera, entonces hay que ser convincentes. No ignore las preguntas y comentarios de la persona. ¿Por qué? Porque cada comentario puede conllevar mucha información importante para nuestro proceso. Déjelo comunicar cuando él quiera, ¿sí? Eh, Vamos a utilizar una herramienta, el Yahaltum, en donde vamos a mantener una atención directa, vamos a evitar las formulaciones negativas, no vamos a darle nuestro eh, apreciación respecto al virus, ni de dónde salió, ni cómo está de grave la situación. No estamos para eso, no estamos para una conversación, ¿sí? Mantenga un contacto visual de ser posible, por eso yo recomiendo, es muy personal, pero eh, si se puede realizar la, digamos que la comunicación vía Skype, vía WhatsApp, esto nos permite que la persona se sienta mucho más acompañada que si se utiliza chat o correo electrónico, por ejemplo. ¿Mm? Trate de normalizar las reacciones de la persona, normalizar, ¿no? Y hable sobre los pasos siguientes a seguir. Los principios básicos, en general, de los primeros auxilios psicológicos, proteger, dar albergue, en este caso, bueno, digamos que no sería necesario. No interfiera con auxilios médicos si son necesarios, reduzca la hiperactividad de la persona, elimine las posibilidades de pánico, o sea, tratar de controlar un poco el pánico, tratar de evitar que la persona se inmovilice, vamos a tratar de activarla, ¿sí? De informarla, de transmitirle seguridad y confianza. Eso es lo más importante en la psicología de emergencias. Contactar a esta persona con sistemas de apoyo, si requiere ser remitido a un médico, a un psiquiatra, activarle su red social, que llame a sus amigos, a sus parientes, que hable con ellos, que se sienta acompañado. Intentar controlar los medios de comunicación. En este caso, internamente, o sea, si está sobrecargado por toda la información que recibe en el Internet, que se lea un libro, que se dedique a hacer otra cosa, manualidades, en fin, algo que le guste, cocinar. Hay muchas actividades dentro de la bibliografía, de la literatura que se les va a enviar, en donde hay muchos recursos y hay muchas ideas que nosotros podemos transmitirles que no a todo el mundo se le ocurre. Aleje a las personas en shock. Hay que tratar de que la gente esté como lo más tranquila posible, ¿no? Prevé actos hostiles. Si ve que se están dando casos de agresividad dentro de la misma familia a nivel de, de, de su cuarentena, trate de ver cómo remitir o cómo trabajar estos aspectos. ¿Ok? Intervenir en estrés agudo, en duelo, si llega a ser necesario. No es hacer terapia, es hacer un acompañamiento. Si ha perdido alguno de sus familiares está en una situación difícil, o si la misma persona con estrés agudo, por ejemplo, es un paciente y está en clínica. ¿Mm? Porque la intención también es ofrecerle este servicio a las personas que están afectadas y que están aisladas, no solamente en su casa, sino quizás en una clínica. No se deje abrumar por llamadas de auxilio. Eh, Estamos para colaborar, pero mientras más empáticos seamos, menos efectivos. Hay que entender la situación del otro,
hay que ofrecer nuestros servicios profesionales, pero dentro de unos parámetros profesionales. Principios de comportamiento profesional. Esté disponible, visible si es viable, posición tranquila, cortés, organizada, como lo mencionaba anteriormente. No seamos incidentes, no, la intención es acompañar, mediar, eh, tener conciencia de la cultura, porque por ejemplo, nada más hablando de un país como Colombia, hay diferentes regiones y cada una de esas regiones, las personas tienen unas características particulares. Entonces, tener muy en cuenta estos aspectos. O si nos llaman de otro país en donde no conocemos muy bien la cultura, tratemos de ponernos en los zapatos del otro. ¿Okay? Y corte su actividad cuando vea que la persona puede ser independiente y capaz de actuar por sí misma. Habrán personas que requieran un acompañamiento unas 3 veces, por ejemplo, como habrá personas que con solo una llamada se van a sentir mucho mejor. Establezca contacto, inicie la relación, evalúe, ya vimos los factores que hay que evaluar, comuníquese a nivel emocional, comprenda la crisis por la que está pasando la persona, active a la acción. Errores. Hay que evitar jugar a ser psicólogo, en este caso clínico, hablar demasiado, desviarse del tema, dar soluciones sencillas o fáciles, porque no se trata de dar soluciones fáciles. Etiquetar, es que la persona que tengo enfrente es así, ya está ahí, pienso yo, no, 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 no vamos a etiquetar, ¿ok? Evitar aconsejar, no estamos para dar consejos, estamos para acompañar, escuchar, normalizar, estabilizar en la medida de lo posible, informar, pero no estamos para dar consejos, ¿ok? La empatía, ya lo habíamos mencionado, no comprometerse personalmente en las situaciones, a veces terminamos dando nuestro teléfono privado, nuestro correo, no, esto es una situación profesional en donde debemos saber limitar también la situación. No agobiar a la víctima, no obligarla a hablar, respetar los tiempos, no especular, imaginarse cosas, ¿no? Los hechos son los hechos y la persona es la que nos va a dar la información. Bueno, esto es más o menos una diapositiva de la que ya veníamos hablando. Evaluación del problema, evaluación de los recursos disponibles, apoyar el afrontamiento, desarrollar un plan de intervención, si es necesario, pues un seguimiento. El manejo de emociones, ya lo hemos dicho, genere un espacio donde la persona pueda sentirse tranquila, hablen sobre los hechos, normalicen las reacciones. Si la persona dice, es que no sé, yo me siento muy mal, no puedo dormir de noche, tengo miedo por mis padres, etcétera, es normal. Sentir este tipo de cosas es normal. Enfatice las medidas que se van a tomar. Déjele muy claro el proceso, el siguiente paso. Si viene la culpa en fase aguda, que es en lo que nos encontramos actualmente, es mejor no tratarla. La culpa es mejor tratarla ya en estabilización o más adelante, pero en este momento eh, la culpabilidad es muy difícil de manejar y es mejor dejarla para otro momento. Eh, no haga conjeturas, diríjase a comportamiento positivo, siempre positivo, positivo, resiliencia, eh, connotación positiva. Alivie, redirija las tareas actuales, una valoración, qué es lo que está haciendo, qué es lo que puede hacer. Como les dije, muchas ideas ya vienen en los documentos que se les van a hacer llegar. Intente que entienda su situación con cuidado, intentar que entienda su situación con cuidado, agradecimiento, confianza y calidez. Técnicas de intervención. Tenemos 4. Una, comunicación hipnótica.
no es hacer hipnosis, es lograr cierto ritmo de voz, liderazgo, mostrar aprobación, tranquilidad, donde vamos a buscar cambios en conjunto, vamos a buscar avanzar y donde nosotros mismos nos vamos a mostrar claros y seguros, que la persona se siente acompañada, o sea, como cuando van al hospital y sienten que están en manos de un buen médico. Eso es comunicación inmediata. El Yahalto, se los había mencionado anteriormente, vamos a construir en conjunto. Reinterpretación, tomar los pensamientos, las creencias y trabajarlas en conjunto eh, para lograr superar las barreras y las restricciones de sus habilidades cognitivas que en ese momento se están viendo ya afectadas por tanta información o por la misma enfermedad. Y tenemos otra técnica que es la de sugestión, ¿sí? Y es generar palabras claves que van a hacer que logremos tocar a la otra persona. Por ejemplo, yo estoy aquí ahora con usted y estoy para apoyarla y escucharla, porque usted tiene las herramientas necesarias. ¿Me creen o no me creen? ¿No? Hay que tener cuidado con la intervención que se puede realizar si son niños, no sabemos, podríamos llegar a recibir una llamada de niños. No voy a ahondar en este tema porque pues todos somos psicólogos, entonces recordarles que es distinto intervenir a un niño de 0 a 2, de 2 a 6, de 6 a 10, de 10 a 18. Sus características son muy específicas a la edad, ténganlo en cuenta, ¿sí? Las bases son contener, calmar, informar y normalizar. Lo hemos dicho durante el transcurso de toda la conferencia, pero teniendo en cuenta las características específicas de desarrollo cognitivo y emocional de cada una de estas etapas. Genere, ok, en este caso no podemos un contacto físico, hágalos sentir seguros, acompañados de sus padres, no minimizar, no decirles que, digamos, si hay fallecidos, que donde están bien. Es bueno proponer tareas para la edad del niño. A los niños les gusta hacer cosas y participar. Mantener rutinas familiares, que se sientan que su vida no ha cambiado demasiado. Bueno. Con adolescentes, busque pares, ¿no? ¿Qué piensan tus amigos de la situación? ¿Qué recursos positivos has visto en tus compañeros, etcétera? Trátelo a veces como adulto. Él le va a dar la información de cómo se siente, ¿sí? Si quiere que lo traten como un grande o si quiere ser protegido. Infórmele, muestre su disponibilidad y respete los espacios de los adolescentes. Ok, factores relacionados con la gestión, el nivel de activación, contención en cuanto al miedo y los niveles de activación de los padres, capacidad de contención y consuelo de los progenitores, si están sus padres cerca para que lo puedan acompañar y proteger, cercanía de un adulto de referencia, información suficiente, que esté en un lugar seguro, que pueda restablecer sus rutinas previas y volver rápidamente a la vida cotidiana. En este caso les recomiendo tengan mucho cuidado porque podrían llegar en algún momento a tener en manos un niño que está aislado en una clínica, no puede ver a sus padres, etcétera. Entonces es un escenario bastante, pues, particular. Otros colectivos, además de los niños, con los que hay que prestar mucha atención: personas con discapacidad física, ¿sí? O enfermedades que puedan contactarnos, discapacidad mental, porque no, o un familiar que nos llama y nos dice, bueno, yo me siento así, 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 pero mi hijo, digamos que tiene cierta discapacidad, etcétera, él quiere salir, él necesita salir, etcétera. ¿Cómo manejar esa situación? Personas de la tercera edad, ¿sí?
que no están acostumbradas a estar encerradas muchas veces y que están ya tienen como unos patrones de conducta muy específicos y decirles que se tienen que quedar guardados en un sitio, etcétera, pues les está afectando sus rutinas diarias. Tener en cuenta entonces las características de estos colectivos, cuáles son sus necesidades especiales, las posibilidades de que tengan un acompañamiento social y valorar la situación. Ahora, la intervención en la fase aguda. Como habíamos dicho, generar seguridad, tranquilidad, autoeficacia, que la persona se conecte y que pueda ver a futuro. O sea, estamos inmersos en esta situación, pero que podamos decir cómo ve el más allá, ¿no? ¿Qué va a pasar después? O sea, que encuentre como esa luz, ese túnel, ¿no? Pero ese túnel amplio, ¿está bien? Principios básicos de la intervención en fase aguda, que es en la cual nos encontramos actualmente. La estructura ayuda contra el caos. Reestructura. La tranquilidad y seguridad ayuda contra la angustia. Desacelerar ayuda contra la sobreexcitación. Los hechos ayudan contra la inundación de emociones. Informar ayuda contra la desorientación y actuar ayuda contra la pérdida de control. Entonces, reestructuración, generar tranquilidad, desacelerar, basarnos en hechos, informar, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y activar. Intervención a nivel cognitivo, conductual, emocional y fisiológico. Factores intervinientes personales, ya los habíamos mencionado anteriormente. La comunicación, tenemos que saber muy bien qué vamos a decir, dar apoyo informativo, emocional, ser modelo de comportamiento. Eso es una característica básica en psicología de emergencias. Generar confianza, cercanía, no me canso de repetir lo mismo, evite errores de falta de organización de pensamiento, saber qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a proponer según la valoración de la situación. Exprésese con conocimiento de causa y fíjese en la capacidad de comprensión de su interlocutor, lo que hablábamos de la sencillez, ¿sí? Ser claro, preciso y conciso. El comportamiento verbal, apoyado en el volumen, el tono, en la claridad, en la velocidad de la voz. Comportamiento no verbal igual si estamos vía Skype. La mirada, los gestos, la postura, nuestra expresión facial, la distancia, la apariencia. La empatía, la escucha, ser asertivo, habilidades sociales. Todos estos factores de comunicación son importantes a la hora de hablar de psicología de emergencias y especialmente si estamos utilizando medios electrónicos visuales. Saber trabajar en duelo, porque quizás se nos va a dar este caso. Rufino, la relación que tenía con la persona que falleció. Capacidad de escucha, facilitación, información, normalización y orientación. Señales de alarma a nivel psicológico, si la persona menciona irritabilidad, dolor, frustración, rabia, ira, vergüenza, desconfianza, ansiedad, baja autoestima, son factores que hay que tener muy en cuenta. Fisiológicos, dolores musculares, agotamiento, problemas de sueño, de alimentación, escasa, escasa deseo de comer o todo lo contrario. Cualquiera de los dos podría darnos un tipo de alarma. A nivel conductual, si no logra concentrarse, si siempre está viendo las informaciones sobre el COVID, si pretende asumir un comportamiento heroico,
salir a llevar a un vecino que está bastante mal a la clínica porque no lo vienen a recoger o al contrario, si es imprudente y dicen, "No, yo realmente no sé, a mí me dicen que yo soy el porque salgo y me fui a tomar una cerveza con unos amigos y ayer aumentó en 800 casos. Entonces, a nivel conductual también esto es importante visualizar qué se está dando. Posibles trastornos a futuro, si no logramos, digamos, como desactivar ese estrés agudo, ansiedad, estrés postraumático, trastorno distímico, agorafobia, agitación aguda, ataques de pánico, depresión. Entonces, pues, si podemos hacer un buen trabajo, bienvenido sea. A nivel neurológico, como todos lo sabemos, hay afectaciones que, digamos, esto no es solamente por dar una simple ayuda. Bueno, eh, fisiología del trastorno de estrés postraumático, donde podría llegar a, digamos, una persona que no ha tenido un acompañamiento en psicología de emergencias, una memoria traumática, reexperimentación, evitación, hipervigilancia, problemas de concentración, trastornos de sueño. ¿Sí? En este caso, si de alguna manera, aunque bueno, no sería específicamente lo que nos podríamos encontrar, pero sí, de hecho, uno de estos o de los anteriores trastornos es visible dentro de de nuestro acompañamiento en una primera entrevista, etcétera, lo mejor es remitir inmediatamente. Eh, ¿Por qué quiero hablar del diffusing? Por favor, si alguno de ustedes se siente sobrecargado con esta intervención, eh, háganoslo saber. Cada uno de nosotros va a tener un asesor. Por favor, si alguien se siente cargado y no está acostumbrado a intervenir en emergencias, eh, está bien hablar, está bien expresarlo, porque podríamos victimizarnos, ser uno de esos de la victimización terciaria o de la víctima sexta, y es o terciaria, porque en este caso estamos interviniendo, ¿no? Somos intervinientes. Eh, la intención es no terminar siendo víctimas. ¿Está bien? Entonces, si se pudiera llevar a cabo, sea, bien sea por internet, ya que no nos podemos reunir todos, sí, se los recomiendo. Predisponentes a nivel de nosotros los que vamos a intervenir. Si alguno de ustedes en este instante se encuentra viviendo un dolor extremo, yo lo invitaría a no participar, porque el grado de identificación podría ser alto y nos vamos a victimizar. El grado de vulnerabilidad. Eh, todos amamos la vida, pero si la tenemos a flor de piel, pues trabajar en este campo o en este tema puede no ser lo más beneficioso para nosotros mismos. ¿Mm? Si hemos tenido situaciones de muertes inesperadas últimamente, la conciencia que tenemos de vida y la conciencia que tenemos de daño. Tenemos que saber hasta qué punto podemos manejar este tipo de situaciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos vernos expuestos a un síndrome de desgaste por empatía, un síndrome de inmunidad, ¿ya? En donde vamos a sentir que no tiene que ver con nosotros, pero no hay nada tan frágil como lo que uno tiene y lo más frágil que uno tiene es la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado. O el burnout, ¿sí? Sí, yo puedo atender aquí, allí, allá, no importa la hora que sea en la noche, no importa la cantidad de gente, o yo me dedico solamente a las personas hospitalizadas. Ten mucho cuidado porque podríamos llegar a caer en un burnout. Pautas de autocuidado, ya casi para terminar.
Mantenga usted mismo rutinas diarias. Este sirve tanto para las personas con las que vamos a trabajar como para nosotros mismos. Mantener rutinas, técnicas y recursos, realizar intervención grupal para nosotros, un diffusing, rutinas que potencien la resiliencia, planificar el día con descansos, o sea, no solamente estar apoyando telefónicamente o por internet a las personas, tener contacto social, dedicarle tiempo a la familia, practicar un deporte, tener contacto con la naturaleza, técnicas de relajación y meditación, nosotros mismos escuchar música, leernos un libro, realizar un hobby que nos aporte y bueno, pues si estamos en cuarentenados ya veremos qué se puede hacer desde la casa, recursivos 30 minutos de espacio personal al día y actividades culturales. Bueno, quien haya llegado hasta esta última diapositiva, pues quiero decirle que el interés está dado, que les deseo la mayor de las suertes. Les vamos a hacer llegar el protocolo. Mm, el protocolo es novedoso. ¿Por qué? Porque pocos casos se han dado de psicología de emergencias en donde la ayuda se presta por vía tecnológica y que adicionalmente se dan en un estrés agudo eh, de largo tiempo. ¿Mm? Muchos de los factores que hemos visto aquí están dentro del protocolo. No olviden, por favor, la psicología de emergencia, la intervención psicológica en emergencias es totalmente distinta a una intervención psicoterapéutica, ¿sí? Nuestro objetivo es escuchar, acompañar, normalizar, activar. Estos son los parámetros de la psicología de emergencias y el protocolo está basado en ellos. El comienzo del protocolo estará dado por unos aspectos básicos de la intervención online, en donde, de acuerdo a nuestra valoración, si la persona no puede ser atendida por medios tecnológicos, deberá ser remitida. Si existen otros trastornos alternos, debe ser remitido. Mm, poder analizar nuestra propia capacidad de intervención, las técnicas que les exponía anteriormente, y bueno, desearles muchos éxitos y agradecerles muchísimo por su atención y por su colaboración altruista y voluntaria para poder llevarle este apoyo a nuestros hermanos latinoamericanos e hispanos, que espero también que pueda ampliarse a otros espacios y quedamos al tanto. Muchas gracias.